hoy vamos a aprender acerca de este tema, la importancia de la palabra del Señor. Porque a veces creemos que es un librito nada más y nada menos. Pero vamos a leer lo que nos dice primero, vamos a gozarnos en la palabra misma y vamos a leer lo que dice Salmo 19, 7 al 10. Y yo quiero que deseamos que estar unánimes juntos en un mismo sentir. Así que vamos a ver cómo estamos en unidad. Vamos a ver, las personas que pueden expresar a través de la lectura, acompáñenme. Si hay alguna persona que todavía no puede leer, no importa, acompáñenos ahí con su mirada. Muy bien, vamos a leer ahí, todos juntos, vamos a leer qué significa esta palabra. Es uno de los versículos más lindos que a mí me gusta. Y dice Salmos 19, 7, y leemos la palabra del Señor en este tiempo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Vamos a leer juntos, 2, 3. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Son rectos, que alegran el corazón, aleluya. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la del panal. Amén. No sé si ya estamos en el 10. Amén. Qué hermoso este salmo de lo que significa la palabra del Señor. Quiero hacer un paréntesis para que solo tengamos un poco de conocimiento, y yo quiero que usted vaya apuntando al que de pronto quiere y le interesa, porque vamos a hacerlo rápido. ¿Quién escribió esta Biblia primeramente para ir leyendo y aprendiendo? Si no, ni hablemos, ¿sí? ¿Quién escribió esta Biblia, este libro? La Biblia nos habla de que es una inspiración divina. No la escribió un hombre natural, sino que fue una inspiración divina. ¿Cuál es nuestro respaldo bíblico? Que quiero dejarles rapidito. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, versículo 16. Mientras usted apunta en su celular, ahí en notas, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura ¿para qué sirve este librito? Ok. ¿Y qué es la escritura, la palabra de Dios? ¿Quién ha sido? ¿Por quién? Es inspirada por Dios. Para los que no conocen de Dios y no quieren entender realmente que hay un Dios, dirá, ¿y quién dijo eso? Pero déjele ahí. Es inspirada por Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13. Y dice la palabra del Señor: cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios. La palabra de Dios, lo que habla Dios, lo que expresa Dios, lo que está diciendo Dios, es su palabra que sale de su boca, ¿sí? Que salió de su boca y salió inspirada de su corazón para poder transmitir aquí como inspiración de Dios. Por eso lo creemos. Hebreos 1:1 dice: Dios en otros tiempos a los padres por los profetas. Dios habló en otro tiempo a los padres por los profetas, pero ahora es Dios hablándonos a través de su palabra. Y segunda de Pedro 1:21. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Amén.
Así que apunte esto, porque este librito que nosotros leemos, este librito que nosotros meditamos, no es cualquier libro, es la voz de Dios, es la palabra de Dios, es Dios hablando. Y ayer me gustó mucho el tema que los jóvenes compartieron acerca de la vida de Sansón, pero no vamos a entrar en esto. Pero sí me impactó cuando decía en la reflexión, le decía que nadie puede esconderse de la presencia de Dios, porque ahora mismo podemos, decía, ¿quién de ustedes puede saber, jóvenes, si ahora mismo el predicador, el que está aquí, puede haber venido acostándose con una prostituta o puede haber venido cometiendo un pecado y viene acá y comparte la palabra? Y entonces la pregunta era, ¿sí?, ¿por qué Sansón, a pesar de que pecó, desobedeció e hizo lo incorrecto al meterse con una filistea, con una del mundo, ¿sí?, desobedeciendo a Dios y teniendo conocimiento, sin embargo él seguía teniendo muchas victorias, ganaba a los filisteos, hacía los prodigios de parte de Dios? ¿Por qué? Porque la palabra que sale y la palabra que se habla no es mía, no es suya como maestro. La palabra es la voz y la palabra de Dios. Por eso hay que, con el dolor del alma, hay muchos predicadores que han tenido, lamentablemente han caído, y uno se pregunta, pero ¿cómo? Si predicaba y se convertían y estaba lleno. Es que la palabra que compartimos no es nuestra. Nosotros, solo usted y yo, somos instrumentos de Dios, que debe estar la vasija, un odre nuevo para que pueda ser llenado del Espíritu Santo, sí, pero es la palabra de Dios la que se comparte y empieza, y que decía al inicio, a redarguir, a cambiar, a libertar, a salvar, porque es la voz mismo de Dios. Por eso muchas de las veces cuando yo vengo acá le digo, ¿quiere escuchar lo que Dios le va a hablar? Para que no salga enojado, ¿verdad? Porque después dicen, la pastorita es la que me está hablando a mí, ¿sí? No, es la palabra de Dios que amonesta, que anima, que redarguye, que nos da duro como látigo a veces. Esa es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este libro que fue escrito no fue hecho por hombres nomás, fue inspirada por Dios. Amén. Partamos desde ahí entonces, de lo que es la palabra de Dios. Y si es verdad, a veces nosotros nos ponemos en esta tierra y decimos, hay muchas inquietudes, preguntas, y decimos, ¿a dónde acude usted cuando usted tiene problemas? ¿A dónde usted corre cuando está pasando por alguna aflicción? A veces no sabemos, no entendemos a dónde correr cuando no tenemos el conocimiento. Y a veces la gente busca equivocadamente, busca a dónde ir a buscar, a dónde está esa fuente para que le den el mejor consejo. Busca a dónde irse para sentirse bien. Busca a dónde buscar una esperanza para su vida. Pero déjeme decirle que en ningún lugar donde no esté la presencia de Dios, el alma y el espíritu no puede encontrar su paz. ¿Y dónde podemos encontrar eso? ¿Dónde encontramos lo que necesitamos? ¿Dónde encuentro la respuesta que quiero para el problema? La palabra de Dios. Pero aún los mismos cristianos hacemos a un lado este libro, no dándole la importancia. Y no me va a decir, porque yo creo que todos hemos caído en alguna vez en la situación de que venimos al culto, traemos la Biblia y luego regresamos a casa y la Biblia quedó donde la pusimos, al lado del televisor, al lado de la mesita de entrada, al lado de donde usted llegó y le puso ahí. Y eso si es que no la dejó en el carro. Y hasta el próximo domingo, que a lo mejor decimos, ¿es cierto? ¿Dónde está?
no entendiendo y dándole la importancia de lo que es la palabra del Señor para nuestra vida. La palabra de Dios, decía, es nuestra inspiración. La palabra de Dios es nuestra guía. La palabra del Señor es la voz de Dios para decirme qué debo hacer. Y la palabra de Dios es el lugar de regazo donde yo puedo encontrar para mis dolencias espirituales. Y aún más, hay una palabra de poder, porque es la misma voz de Dios que incluso aún hace milagros. Aún hace milagros. Solamente cuando hablamos nosotros la palabra que está en nosotros y en el conocimiento y la decimos, cuando usted lanza esa palabra tiene poder, porque no es la suya, es de parte de Dios. Amén. ¿A dónde más podremos ir? A buscar solución. ¿A qué fuente más podremos ir nosotros como cristianos, hermanos? Sino a la palabra de Dios. Cuando usted empieza a estudiar, usted puede ir visorando muchas cosas, introduciéndose más en lo que Dios quiere decirnos. A veces decimos, sí, usted conoce de Jesús, o usted sabe, de Jesús, porque hemos leído Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Sabemos de Jesús, sabemos que dio de comer, sabemos, pero usted no le conoce a Jesús. Y solamente ¿quién nos hace conocerle a nuestro Dios trino? La palabra. Porque vemos que en el Antiguo Testamento nos habla de nuestro Dios todopoderoso que guió a un pueblo. Vemos ahí las características, las cualidades, el poder y las obras maravillosas que hizo Dios. Pero ¿cómo podemos saberlo si no la leemos? Ya no pudimos estar en ese entonces, pero es la palabra que quedó. Es la palabra con el mismo dedo de Dios que hizo escribirla para nosotros. Acuérdense en los 10 mandamientos. ¿Quién lo escribió? El mismo Dios. El mismo Dios. ¿Y cómo usted sabe, pastorita, que eso fue verdad? Porque la palabra lo dice. Y si fuese solamente una palabra sin nada de autoría ni poder, la pregunta es, ¿por qué esta palabra escrita y esta palabra hablada por aquellos que predicamos, por qué está cambiando vidas? ¿Por qué se cumple en las vidas? ¿Por qué hace efecto en la vida de aquel hombre que está afligido, en la vida del hombre o de la mujer que está angustiado? ¿Por qué es liberado de algunas situaciones? ¿Por qué si solo es un libro? Entonces comprobamos una y otra vez que realmente por fe es una inspiración del Dios viviente. Si no, no cambiaría. Si no, porque cuando vemos una historia, cuando leemos la historia, a veces hasta lloramos. Inspiración del Espíritu Santo. Redarguye. ¿Por qué usted cambió? ¿Por qué ahora usted es diferente? ¿Por qué? No porque alguien le dijo, vea, dice que te arrepientas y vas a tener nueva vida. Porque podrían ser palabras que van y vienen, pero el efecto que estas palabras que usted escuchó pudo hacer la obra redentora en cada una de nosotras. La importancia de la palabra de Dios es lo que quiero transmitirles a ustedes en esta mañana. No es un libro así por así, es un libro que tenemos que meditarlo, es un libro que nos ayuda a poder vivir en esta tierra. La palabra de Dios es aquella que nos guía, es la luz, es la lámpara. Y lámpara y luz a mis pies y a mi camino, es porque si es la luz que va a iluminar mi camino, mi sendero, entonces no puedo solamente tomarla un día, no puedo meditarla un día, no puedo esperar de domingo a domingo, no puedo, porque tengo que caminar todos los días y todos los días tiene que ser iluminado mi camino. Pero ¿quién me va a iluminar? ¿Quién?
Vivimos por el Espíritu, porque ya no somos de este mundo, somos seres espirituales. Entonces, a través de la palabra nos podemos conectar con el corazón de Dios, con los pensamientos de Dios y con el corazón mismo de Dios, pero a través de su palabra. Esta es la lumbrera en nuestro camino, pero necesitamos esa luz, llevarla todos los días. Por eso a veces yo digo, no pasa el tiempo en su celular, sino más bien utilice esta herramienta para que usted pueda crecer. Lea la Biblia. Hay algunas aplicaciones ahora para que usted baje el cómo leer la Biblia, le acompañan a leer la Biblia, le hacen dramatizada la lectura de la Biblia. Hay maravillosas cosas ahora. Use tu teléfono y al menos si es uno actualizado, use esas lindas aplicaciones. Llénese más de la palabra del Señor. No se llene de los TikTok, de los Instagram, de lo que las otras personas hacen. No esté entretenido con el mundo de las otras personas, porque no viene con sus convicciones. Usted no puede seguir ahí como una fans a las tiktoras, como dicen las tiktoreras. Usted no puede seguirle dando dinero a la mujer que está vendiendo su cuerpo, porque mientras usted le ve, le sale ahí que usted ha reproducido una vez más. Le sale ahí que usted le da el like. Ay, qué linda. No puede usted seguirle diciendo, estás bien. Tu vida que estás llevando está bien. No puede, porque sus convicciones no son esas. Su convicción es de que usted tiene un propósito aquí de ir y predicar el evangelio y salvar a aquellos que están perdidos. Amén. ¿Seguro? Entonces, si usted está ahí contemplando la desnudez de las chicas, la desnudez de esas supuestas modelos o los varones varoniles, y usted da los likes, usted está muy de acuerdo con la vida que está llevando estas personas. Eso nomás es el TikTok, el Instagram y todo lo que hay. Pero usted no, porque usted tiene otra clase de convicciones. Llénese. Hay una aplicación en el celular que usted puede entrar y ver cuánto tiempo su celular ha estado prendido y en sus manos. Y entonces cuando usted entre ahí, usted va a hacer conciencia. 3, 4 horas. ¿Y cuánto en la palabra de Dios? No sé. ¿Cuánto? Nada. La Biblia, hermanos, es nuestra luz para nuestro camino y para nuestro sendero. La Biblia, hermana, tiene las respuestas a cada circunstancia de nuestro diario vivir. La Biblia, hermanos, es la revelación divina del Dios Todopoderoso, la cual nos dejó para que sea una guía para nuestra vida, para descubrir quién y cómo es Dios y cómo vivir cada día aquí en la tierra. Y vivir cada día con la certeza en nuestro Señor y en nuestro Creador, Dios Todopoderoso. Y entonces vamos a preguntarnos cuál es entonces ya el propósito de tener este libro en nuestras manos físicamente o en nuestro corazón y en nuestra mente grabado, si usted ya no quiere andar a llevar su Biblia. ¿Cuál es el propósito de escudriñar la palabra del Señor? ¿Cuál es el propósito de tener este libro entre nosotros? ¿Cuál es el propósito de esta palabra de Dios? Y como le digo, revelación de parte de nuestro Dios. Primero, el propósito de nuestro Dios a través de la Biblia es revelarnos al único Dios verdadero. Revelarnos quién es Él, quién es y qué desea con nosotros. Revelarnos al Dios único y verdadero. ¿Por qué único y verdadero? Porque hay otros libros que revelan otros dioses, los cuales llevan por un camino errado y de oscuridad.
y su fin es muerte. En cambio, esta palabra que nos ilumina el camino por donde tenemos que ir, nos revela quién es nuestro Dios realmente. A pesar que no lo hemos visto ni le hemos tocado físicamente, pero la palabra, la revelación de Dios y el propósito de este libro es ayudarnos a conocer a nuestro Dios y al único Dios verdadero. El único, porque es el único que está sobresaliendo siempre, siempre. Salen nuevas doctrinas, nuevas ideologías, pero siempre está el Dios nuestro, el Dios todopoderoso, el Dios trino, el Dios de los cristianos. Entonces es la palabra la que nos va a enseñar quién es este Dios verdadero. ¿Para qué nos dio el Señor? ¿Para qué nos dio Dios esta palabra del Señor? Para que nosotros podamos conocerle y saber que Él es el único Dios verdadero de entre todos los dioses de madera, de metal, los dioses que se inventan, ¿sí?, para conocerle a nuestro Dios. 2. ¿Cuál es el propósito de existencia de la palabra de Dios? Porque yo quiero que usted le tenga amor a la palabra del Señor. Yo quiero que usted le ame a este librito y que le tenga viejo. No quiero que lo tenga nuevo, porque si usted lo tiene nuevo quiere decir que no quiere ese librito. Amén. Así es que la segunda razón y el propósito de Dios es guiarnos a la salvación. O sea, ayudarnos a entender que somos pecadores y que solo por la gracia de este Dios, nuestro Dios, ¿sí?, entonces tenemos esta misericordia de poder alcanzar el favor inmerecido a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién conoce esto? ¿Quién sabe de esto? Nadie, si no hemos escudriñado. Aquí hemos aprendido que tenemos esta Biblia para poder tener como propósito conocer la salvación, para ayudarnos a ser salvos. Pero si no la leemos y no la predicamos, nadie, ni nosotros, podemos entender que solamente por esta gracia de parte de Dios, nuestro Dios verdadero, podemos tener la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos el perdón de nuestros pecados. Porque si usted no conoce aquí cómo es el proceso para poder pedir perdón y para que mis pecados, que son rojos como el carmesí, que me da vergüenza, se conviertan en blanca lana, entonces no podremos salir de eso si no conocemos el proceso y el cómo hacer que estos pecados rojos como el carmesí sean perdonados y sean en la mente de Dios y en el corazón olvidados. Pero es en la palabra del Señor. Por eso es importante conocerla y tenerla, porque el propósito es guiarnos por el camino de la verdad. Y ahora guiarnos a guardar y conocer la salvación y el perdón de nuestros pecados. Somos sus hijos y es necesario que nosotros tengamos esta convicción que a través de su palabra hoy podemos entender que somos perdonados por su gracia, por su favor y por todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y que tenemos ahora un propósito en la vida. Amén. Tercer propósito de la palabra del Señor. La primera era conocer y revelar a nuestro único Dios. La segunda, entender el propósito de conocer y guardar la palabra del Señor y conocer cómo podemos ser salvos a través del poder de Dios, de su amor y del sacrificio que hizo Jesucristo. El tercer propósito es continuar saber cómo ser salvos. Y no solamente quedarnos ahí, sino también el propósito es enseñarnos a tener una vida piadosa
¿Y qué es tener una vida piadosa? Una vida realmente diseñada para honrar y glorificar a Dios. La Biblia, este almanaque, nos ayuda a saber cómo vivir en esta tierra y cómo estar dentro del pueblo de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Cómo le agrada a Dios que esté el pueblo de Dios? ¿Cómo quiere que andemos? ¿Sí? ¿Y qué nos dice la Biblia? Si son hijos de Dios, en primera de Juan dice, si son hijos de Dios, entonces andar como hijos de Dios, andar en la luz. Si son hijos de la luz, entonces no deben conectarse con las tinieblas, porque qué coherencia tiene la luz con las tinieblas, o qué coherencia tiene Dios con Satanás. No tiene ninguna coherencia. Pero aquí nos enseña, por eso la Biblia es aquella manual que nos enseña a cómo vivir realmente en esta tierra. Y entonces cuando yo veo que usted no puede vivir y hace cosas y vuelve a cometer cosas aquí en la tierra, estoy entendiendo que no conoce de la palabra del Señor. No se ha llenado su mente, y obviamente luego de la mente que recepta el conocimiento y produce en el corazón, y del corazón emanan nuestras acciones. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Entonces, si usted aflojó palabras no sabias, ¿de dónde provino eso? ¿Del Espíritu Santo? ¿De la llenura del Espíritu Santo en su corazón? No. ¿De dónde salió ese vocabulario fatal? Esas palabras soeces a sus hijos, esas palabras terribles a su esposo o esposa, o al vecino. De la abundancia, de lo que está usted lleno, de lo que usted está llenándose cada día por sus ventanas, porque por estas ventanas entra todo. Entra por aquí, entra por acá, llena y almacena aquí, y esto empieza a dar funcionalidad y ahí empieza a salir. Y cuando llegó el momento, usted se desató. ¿Por qué? Porque está lleno de eso. Entonces, cuando usted actúe de la manera que usted actúa, usted habla de la manera que habla, entendamos que algo pasó en nosotros. No nos llenamos de esta luz, no nos hemos llenado de estas reglas de convivencia. Ejemplo, la Biblia. Señor, ¿qué hago con estos muchachos que no me entienden, que no quieren sujetarse? Ya no soporto. Que se vayan de la casa. Usted necesita conocer las reglas de convivencia. Usted necesita conocerle a Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la luz. ¿Y qué nos dice? Padres, no provoques a ira a vuestros hijos. Así que papá, si algún día Dios no permita, los hijos crecen, y si de pronto por ahí salió la izquierda, aguántese. Y lamentablemente usted ha traído maldición a su hijo, porque si su hijo o su hija agrede o se porta de esta manera, usted es parte de la culpabilidad por no ser sabio y no ser sabia. ¿Y la sabiduría de dónde la tenemos? De esta palabra. Entonces, antes de hablar, antes de actuar, vaya a la palabra y dígale: Señor Espíritu Santo, revélame qué es lo que tengo que hacer con este muchacho. A ver, ¿cómo tengo que castigarlo? ¿Cómo tengo que guiarle? Porque ya aquí le tengo atravesado. Pero antes vaya a la palabra. Y dice aquí, uno de los propósitos es que el propósito de existencia de la Biblia es para guiar nuestro camino. Amén, amén. Si usted no sabe cómo solucionar ciertas cosas, aquí está, para los hombres, para las mujeres. Ya no le aguanto a esta mujer. ¿Cómo es la palabra que les encanta ahora? ¿Cómo es que? Tóxica. Sí, ya es tóxica esta. No es que es tóxica.
es que tú no conoces de la palabra y te está toxiqueando. ¿Sabes por qué? Porque hay tanques vacíos. Y entonces está, mira, y que no me ayudan, y que esto, y que no. ¿Por qué? Porque ni le miras, ni le ayudas, ni tienes misericordia, ¿verdad? Y si conocieras la Biblia, no llegaras a ese punto de que sea tóxica, fregada. Porque aquí dice la palabra del Señor: vosotros maridos, amen a vuestras mujeres, apapáchenlas, quiéranlas, ámenlas. Y vas a ver que la tóxica cambia y la tóxica baja. Pero si conoces de la palabra del Señor, porque esta es la que te guía. Y vosotros maridos, no seas ásperos con vuestras mujeres. Entonces, ¿por qué es tóxica? ¿Por qué es grosera? Porque lo que recibe, pues, eso como un eco, regresa. Eres grosero, ¿cómo quieres que te trate bien? Entonces vas endureciendo el corazón también, ¿verdad? Así es que si conocemos de esta palabra, podríamos ser muy diferentes, muy diferentes. ¿Y por qué hago hincapié de esto? Estoy hablando a la iglesia, no estoy hablando en el mundo, a la iglesia. Porque siendo servidores, seguidores, conocedores y tanta lere, hemos olvidado la verdad en nuestras vidas. Y nos creemos, como dijeron ayer los jóvenes, como Sansón. No, yo soy Sansón y yo puedo con los filisteos siempre. El yo, el ego. No, yo soy líder, yo soy pastor, yo soy esto, ya me sé la Biblia de memoria. Podrá ser, pero no se ha hecho raíz aquí. Y por eso volvemos a caer. El propósito de tener la palabra de Dios entre nosotros es para enseñarnos también, como cuarto, a servirle y a comprometerme y amar a su obra y a las otras personas. Aquí nos enseña cómo podemos servirle a Dios y cómo Dios quiere que le sirvamos. Cómo podemos amar a aquellos que no nos aman. ¿Cómo hago? ¿Cómo le sirvo a aquel que no me ama? ¿Cómo? ¿Y qué nos dice ahí? Él no te ama, él te odia, o no le caes. Y te dice todavía, lleva mi carga 1 milla. Entonces, ¿cómo tienes que amarle? Llévale 2, hazle el favor doble. Porque en la segunda vez que tú lo hagas, en la primera vas a ir refunfuneando porque no te cae tampoco, porque estás recibiendo eso. Pero en la segunda ya vas a ir analizando. La Biblia nos enseña cómo convivir en esta tierra, en la casa, en el trabajo, en la vecindad, en la iglesia. ¿Sí? Nos enseña a vivir. Si solamente el mundo entero leeríamos esta verdad, hermanos, seríamos diferentes. ¿Ustedes creen que habría corrupción en el gobierno? ¿Habría corrupción en todos los lugares? Porque en todos los lugares hay. No. ¿Por qué? Pero si nosotros leyéramos. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con los cristianitos que leen y viven aquí y están ocupando lugares en los trabajos, están ocupando lugares en diferentes lugares? ¿Qué está pasando? Porque ahí la luz del evangelio no está flotando. ¿Qué está pasando? Porque se hacen al sistema. Ay, pastorita, ¿qué de poder, hija? 4 aquí ladrones, yo pobre aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer? Sacar a la luz y declararles lo que hacen, porque así hizo Jesús. Sepulcros blanqueados, les dijo, hipócritas. ¿No les trató así el Señor?
Entonces, pero si sabemos de la palabra, no se haga el sistema, no se haga el sistema. Es que aquí ahora, ¿y qué? Me voy a quedarme sin trabajito. Quédese, porque eso no va con sus convicciones. Y aquí la palabra del Señor nos habla de cómo vivir una vida llena del Espíritu de Dios y llena conforme al corazón de Dios. Y entonces, si eso o este proceder no está con mis convicciones, voy a perder la salvación. Entonces, ¿quiere ganar $1,000 o perder la salvación? Usted decide, Dios provee. Decíamos el Salmo 119, 105. Mire lo que es y recordemos, yo creo que no sabemos de memoria. ¿Qué dice Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quiere luz? ¿Quiere saber por dónde ir? ¿Cómo encaminarse? ¿A dónde tiene que ir? A la lámpara. Mire lo que dice Isaías 40, verso 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios que dice, permanece para siempre. Todo se marchita, todo se acaba, menos la palabra de Dios. Estos son los propósitos por los cuales necesitamos conocer, tener y amar la palabra de Dios, porque esta es la voz misma de Dios. Entonces, ¿cuáles serían nuestras declaraciones el día de hoy? Declaramos que la Biblia es eterna, porque esta nunca pierde su vigencia. Ha pasado siglos, ha pasado épocas, ha pasado gobiernos, ha pasado todo, pero la palabra de Dios nunca ha perdido su poder, su posición y su vigencia. Amén. La palabra de Dios es la palabra de Dios en medio de pueblos, en medio de gobiernos, en medio de circunstancias. La palabra de Dios sigue siendo palabra de poder que cambia y transforma vidas. Amén. La Biblia también es infalible porque no tiene ningún error. No tiene ningún error. Los científicos, los estudiosos han querido encontrar falencias en este librito. Han querido encontrar errores. Han querido quitarle la validez, diciendo, a ver, veamos si es verdad. Pero Dios ha permitido que a través de su propia ciencia del hombre puedan darse un charlazo ellos mismos. ¿Sí? Científicos han salido locos cuando han visto que esto que estaba aquí y al ver con sus propios ojos es verdad. La Biblia, hermanos, es infalible porque no tiene error alguno. Y si aquí le dice que sus hijos lo van a abandonar por lo que es, porque usted no cuida de ellos, como la mujer de los proverbios, y no quiero decir entonces vea, sea abnegadísima, que esté solo con los guambritos. No, seamos sabios. Si usted no hace caso a esto, las consecuencias de la desobediencia van a venir. Pero no venga a decir, la Biblia ha sido mentirosa. Ayer recibía un lindo testimonio y valió la pena quedarme con unas hermanitas hasta la medianoche. Pastorita, duerma pronto, por eso les mando tarde el mensaje. Pero vale la pena porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y justamente escuchar que cuando se le dijo a cierto varón esta palabra de Dios, cómo este varón fue a ver si es que era verdad. Y cuando Dios se le manifiesta, Él hace un cambio radical en su vida.
Entonces anoche nomás decía, Dios mío, concuerda con lo que voy a predicar. ¿Qué tiene esto? ¿Qué tiene esto? Para que cambie de esa manera y se manifieste de tal manera. La palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra fortaleza, es verdad, es infalible, no tiene error, lo que dice aquí es verdadero. Todos han querido deshacer el poder de esto y la veracidad de esto, pero ni científicos, ni estudiosos, ni nadie ha podido con esto. Ha podido de tal manera que han preferido abandonar sus creencias, abandonar lo que han creído y venir a buscar esto que es verdadero. La Biblia es eterna, es infalible. La Biblia es nuestra guía confiable. No podemos dudar. No podemos dudar porque aquí Dios no se equivoca con lo que escribió. Dios no dice aquí, no sé, déjenme pensar a ver si es que te cumplo lo que aquí te dije. No, lo que aquí está escrito es verdad y esto se cumple, le guste a usted o no le guste. Usted sea bueno o sea malo, esto se cumple, porque así dice la Biblia. Sacaré mi sol contra buenos y malos. ¿Le dio de comer a usted que fue en esta semana impío? Amén, dice. ¿Cuál ha sido impío aquí? Dios le ha bendecido. Dios le ha ayudado a pesar de tener errores. Sí, no estamos todavía en la perfección. Vamos camino a la perfección. Vamos camino a la entera santificación. No estamos todavía. Por eso usted tiene que perdonar. Yo tengo que perdonar porque vamos en ese proceso. Estamos ahora. La gracia previniente que ya actuó, la gracia salvadora que recibimos a Jesús en nuestro corazón y nuestros pecados han sido perdonados. Y ahora tenemos el tramo de irnos a la gracia de la entera santificación. Gracia porque es un regalo inmerecido. Ahí estaremos listos para ver a Dios. Amén. Así que miren lo que dice Romanos. Lo que es la Biblia expone, nos ayuda a entender y a reconocer el estado como seres humanos, que somos pecadores, que aún erramos, que aún estamos todavía equivocándonos. Pero la Biblia nos ayuda a revelarnos lo que somos, a través del Espíritu Santo a redarguir para darnos cuenta quiénes somos. Esto es lo que hace esta palabra de Dios. Por eso muchos no la quieren leer, porque dice el borracho, si tú eres borracho no vas a entrar en el reino de los cielos. Ay, esta tontera. Unita no hace mal. El mentiroso, y viene la vieja lengua larga, como leyó y no le conviene, que dice, no es verdad, no me interesa. Pero te dice la mentirosa o el mentiroso no entrará en el reino de los cielos. Los adivinos, los que están en el mundo de la adivinación, no entrarán en el reino de Dios. No, pero un ratito voy a ver el horóscopo. Entonces, queremos invalidar esto, pero esta es una verdad que nos confronta, la verdad de nuestra vida, y no nos gusta, y no nos gusta. Así es que, hermanos, la palabra de Dios no es una palabra mentirosa. También hay promesas, y como hay promesas, esta es una verdad que se va a cumplir, porque Dios no es mentiroso. Nos revela quiénes somos, como dice Romanos el capítulo 6, 23. Pues ahí que nos dice, pues todos los que han pecado están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo así, hermanita? Yo soy salva. Si tú has pecado, estás destituida. No hay de otra. Entonces la Biblia nos revela toda, nos confronta con la verdad, nos ayuda a entender a través del Espíritu Santo quiénes somos, cómo estamos y qué necesitamos.
Pero si no la leemos, si no la guardamos como dice Deuteronomio, si no la colgamos en nuestro cuello, si no la llevamos con nosotros pero en el corazón, entonces esta no va a actuar en nuestra vida y por eso podremos seguir lo mismo como estamos y no avanzamos y no avanzamos. A más de eso, la Biblia nos muestra también las consecuencias del pecado, las consecuencias que vienen por la desobediencia a estas reglas, a estos mandatos, a estas instrucciones de vida. No prestarás dinero a nadie porque tú eres Dios. No, hermanita, es que si no hago el préstamo estoy jodido. Y sí, ¿qué hemos hecho? Estar jodidos, ¿verdad? Lo hemos hecho. Es que las consecuencias de la desobediencia, al contrario, dice el Señor, tú que eres pequeña, a ti vendrán a pedirte. Solamente nos toca vivir lo que las ordenanzas de la convivencia aquí en la tierra, nos toca hacerlo para poder estar mejor, ¿verdad? Pero no, muchas de las cosas hacemos y nos va mal, porque no creemos que este es nuestra lámpara para vivir aquí en la tierra. Amén. Dios nos muestra las consecuencias de nuestro pecado, las consecuencias que vienen por la desobediencia. La palabra de Dios nos habla de su amor incondicional. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero si usted no leyó esta verdad aquí, usted no puede esta palabra actuar en usted. Y cuando usted peca, usted se queda ahí, Satanás teniéndole del pescuezo, y usted no se levanta. Pero si usted lee y guarda y tiene aquí y sabe y conoce, entonces usted se va a acordar lo que leyó y lo que guardó aquí. No, sí pequé, pero la palabra me dice que si yo peco, el justo 7 veces caerá, pero 7 veces va a levantarse. Entonces en el nombre de Jesús yo me levanto. Pero si usted conoce de la palabra, el amor incondicional de Dios nos dice y nos habla en esta palabra. No solamente nos condena, es más, ni nos condena Dios, sino que Dios con su amor siempre está ahí para levantarnos. Pero ¿cuándo aprende esto? Cuando usted está en la palabra, conozca de este amor. La palabra de Dios nos enseña y nos guía a saber cómo ser salvo, ¿verdad? ¿Qué decía Romanos el capítulo 10:9? Decía Pablo ahí, dice, si confesamos nuestro pecado, ya ven, por eso yo les digo, vengan al discipulado para que aprendan. Dice Pablo, como decía, si confesamos nuestros pecados y creemos en Él nos va a perdonar nuestros pecados. Entonces, por ejemplo, aquí yo aprendo, no, hoy pequé, pero si yo confieso con mi boca que soy pecador y reconozco que Él me puede salvar, entonces dice a las Escrituras que yo seré perdonado y salvado. Pero ¿cuándo? Cuando usted sabe de la palabra de Dios. Por eso es importante el conocer esta palabra, para que cuando venga cada circunstancia usted sepa cómo actuar, qué hacer y cómo hacer. Como aquí, soy pecador, entonces tengo que confesar vuestros pecados para que sean perdonados. La Biblia nos enseña cómo ser salvos. La Biblia es nuestra guía para saber cómo nosotros tenemos que actuar en las diferentes situaciones. Efesios nos dice
2, el capítulo 2, verso 8 al 9. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino de quién. Es por el don, el amor de Dios. Entonces yo dice, viene el enemigo y le acusa, vos no puedes ya ser perdonada, cada rato pecas. ¿Y quién te va a estar perdonando? Viene el acusador, ¿verdad? Pero como usted conoce la palabra de Dios y su poder, usted se acuerda lo que está diciendo Efesios, lo que dice Pablo para la iglesia en Éfeso. ¿Y qué les dijo? Hermanos, si pecáis, no importa, vengan a Cristo, porque Él les va a perdonar, porque por gracia soy salvo. Esto no porque ustedes se merecen, ni por las buenas obras que han hecho, ni porque han sido servidores, ni nada. Por gracia, por el amor y la misericordia de Dios, ustedes son salvos, son perdonados. Entonces ahí sí usted, como tiene el conocimiento y está enraizado en usted, entonces cuando pecó y quiere arrepentirse, entonces dice, sí, por esa gracia yo soy salvo. Y no voy a morir, si muero ahora expresando mi pecado, por su gracia soy salvo y voy al cielo. Amén. Pero cuando sabemos, nos da esto fortaleza, poder y seguridad cuando conocemos de esta palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios realmente está ahí, solo como un almanaque en medio de todos esos libros que usted tiene, llenito ahí, está metidita la Biblia, ahí no hace ningún efecto. Amén. ¿Qué más nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué más es la Biblia? La Biblia también nos dice por qué Cristo vino al mundo y a través de Él qué beneficios tenemos. A través de Él y a través de su muerte. Eso ya lo conocemos, ¿verdad? Habíamos hablado todo lo que hizo Jesús por nosotros en esta tierra y el poder que tiene su muerte y el poder que tiene su resurrección. Y por esa muerte y resurrección nosotros podemos tener la oportunidad de morir al pecado y resucitar a una nueva vida. Y no solamente espiritual, sino también física, porque cuando vayamos con Jesús, dice que todos estaremos ahí. Y los que hayan muerto en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán. Resucitarán. Así que ¿usted quiere seguir viviendo en la eternidad? Ame a Jesús, ame su palabra, cumpla sus mandatos, cumpla sus ordenanzas, cumpla estos principios, cumpla esta ley que le ayuda a poder convivir en esta tierra para que usted no caiga en tentación ni peor en pecado. La palabra del Señor, hermanos, tiene poder. Por eso, si usted la medita, si esta es su lámpara, usted podrá tener luz para su vida. Luz para su vida. Cualquier situación que usted viva, la Biblia lo habla. Solamente necesita venir y ponerse con el Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, revélame, háblame. Dame luz, abre el camino, enséñame y podremos tener la respuesta. Y ahí aprenderemos que a veces el Señor está trabajando y te dice: espera, ten paciencia. O ahí entenderemos a lo mejor lo que Dios nos quiere decir. Cuando viene un diagnóstico terrible a nuestra vida, ¿qué hacemos? Llorar, desesperarnos. Y la palabra, y lo que le dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Por mis llagas fuiste sano. Pero como no conocemos, cuando llega el diagnóstico terrible, no sabemos cómo actuar. Y nos angustiamos, nos desesperamos y vamos por aquí, vamos por allá, vamos por acá y gastamos el dinero y nos volvemos locos. Cuando primero el Señor dice: vengan a mí,
los que estáis afligidos, trabajados, acongojados, tristes, desamorados, vengan a mí y yo los voy. ¿Qué dice? Vengan a mí todos los que estéis afligidos, cargados, que yo los haré descansar. ¿Cómo voy a descansar, Señor, si tengo este diagnóstico? Ven a mí. ¿Pero cómo? Con esto. Aquí está Jesús. Aquí está. Ven a mí, yo te voy a hacer descansar de ese problema, de ese dolor, de esa situación. Vengan a mí. Pero nos hemos olvidado, hemos abandonado. Esto deberíamos, dice Deuteronomio, dice que enseñemos a nuestros hijos a tiempo y fuera de tiempo, de día, de noche, cuélgalos en su cuello. Pero ahora usted no le colgó la Biblia. ¿Qué le colgó? ¿Qué llevan aquí? ¿Qué llevan aquí todos? El celular, pues. Y ahí me dice, no, pastorita, aquí está la Biblia, está colgada aquí. Bueno, pero medítela. La Biblia, hermanos, es un libro de promesas. Y cuando hay unas promesas que da Dios, Él las cumple. Él las cumple. Solo que Él tiene su tiempo, su hora y su forma de cumplir la promesa. Confíe en el Señor, pero guarde su vida. Cumpla lo que dice la palabra y vivamos felices. Amén. Viva la Biblia. Viva la Biblia. Haga suya esta palabra. Coma de esta palabra. ¿Cómo es lo que leímos? Que la palabra de Dios es miel. Cómase como postre. Pero lea. Si no quiere este librito, pues ahora para los que ya no podemos ver, hay algunas aplicaciones. Ahí está la Biblia audible, que le leen y le susurran en sus oídos. Ahora no hay pretexto. La palabra de Dios es nuestra vida. Amén. Hoy vamos a dejar aquí. Próximo domingo continuaremos. Yo le invito a ponerse de pie. Si este libro es la guía, es la instrucción, es la voz mismo de Dios, la única que nos puede direccionar, la única que nos va a hablar, la pregunta es, ¿por qué la ha abandonado? ¿Por qué lee mucha literatura en su colegio, en su escuela, en su trabajo? Porque a veces tienen que leer muchos manuales. ¿Por qué usted ha abandonado este manual de la vida? ¿Por qué no tiene interés en leer, de escuchar? Y digo que no tiene interés porque yo veo las iglesias vacías. Entonces no hay interés de escuchar. La Biblia fue escrita para ayudarnos para nuestro bien. Y si es así, entonces tengo que comerla. Tengo que beberla todos los días para alimentarme y así mi fe no mengüe. No mengüe. ¿Cuántas horas usted lee la Biblia? ¿Cuántas horas usted lee? Es una cosa. ¿Cuántas horas usted medita? Reflexiona en la Biblia. ¿Qué quiere decirme? ¿Qué tendrá que decirme? A ver, veamos otro autor y reflexiona. ¿Cuántas horas usted estudia la palabra? Estudiar ya es otra cosa. Buscar otro pasaje igual, ir a un comentario bíblico, ir al diccionario bíblico, a ver qué quiere decir esta palabra, qué dice acá el hebreo, que eso es estudiarla, leerla, estudiarla. Meditar es otra cosa. Meditar en la palabra de Dios es cuando después de leerla yo me estoy imaginando cómo Dios me está hablando y me imagino la escena que Dios me está poniendo, pero para mí, lo que estoy leyendo lo estoy aplicando en ese instante en mi mente
y para mí. Todas estas reglas para estar en la palabra, no sé cuántas de esas hacemos. Conlleva tiempo. Por eso pregunto, ¿qué tiempo le está dando a algo tan valioso? Tan valioso. La palabra de Dios es la voz de Dios. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? ¿Le gustaría hablar con Dios? ¿Le gustaría escuchar su voz? Lea la Biblia. No la esconda, no la guarde. Esta es su identidad. Esta es su identificación. En su casa, en la calle incluso. Esta es su identidad. Y esta será nuestra identidad para que los de afuera nos reconozcan que somos hijos de Dios. Y no por solo llevar, sino por vivirla. Y así seremos diferentes a los demás. Amén. ¿Queremos ser mejores mujeres? Lea la Biblia. Ahí nos dice cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir en esta tierra. ¿Usted quiere ser un verdadero hombre? Lea la Biblia. ¿Quiere ser un verdadero macho varonil? Lea la Biblia. Hay muchos ejemplos de verdaderos hombres de la fe, ¿sí?, que fueron respetados y considerados en su tribu, en su nación, con sus mujeres. Lea la Biblia. De día y de noche meditarás, dice, en su palabra. Salmos 37, 31 dice: la ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pasos no vacilarán. Porque los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen, dan fruto con su perseverancia. Por tanto, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Porque si permanecen en esta palabra y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan lo que quieran y les serán hecho, nos dice Juan 15. Cierre sus ojos. Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia.